la clase y si alguien entra más tarde, pues pues se la ve. Pero como sabéis, estamos cortitos de tiempo, entonces nada, aquí arrancamos a grabar. Listo, chicos. Bueno, pues yo os presento aquí en primer lugar el cronograma, que me gusta empezar siempre con el cronograma como para que podamos ir siempre viendo por dónde estamos. Estamos en el día 21, hoy vamos a terminar teóricamente las estructuras, elementos horizontales, placas y escaleras. Y a partir de ahí, pues arrancáis a, digamos, terminar la fase 2 del ejercicio que tenéis entre manos, que es la fase estructural, que veréis que es una continuación de la anterior. Como os dije, arregláis el detalle anterior, entonces arrancáis ya con un detalle bien hecho de la cimentación y empezáis hacia arriba. La siguiente fase va a ser instalaciones. Creo que igual, va a haber una entrega de fase 3 de instalaciones, pero yo voy a ligar las instalaciones a la envolvente exterior. ¿Por qué la voy a ligar? Porque más que entendáis muy bien todos los cables que tiene que tener un edificio, a mí lo que me interesa es cómo se puede hacer un tema de energía, ¿verdad?, asociada a la envolvente exterior. Entonces, los detalles que hagáis de instalaciones y de recogida de aguas y demás van a estar relacionados con la decisión que tengáis sobre la fachada y sobre las cubiertas. Entonces, va a haber esta entrega, va a existir, pero será una parte, digamos, parcial del ejercicio, ¿no?, complementario, que es el de la envolvente. Estos dos entonces van a ir bastante unidos. Y luego ya habrá otra fase que es la de la envolvente interior. Y nada, vamos a ver cómo vamos la semana que viene con las instalaciones. Sí quería comentar es que en el proyecto no estáis siendo tan avanzados con el tema de los detalles, ¿no?, sino que se han pedido más bien una configuración estructural y unos de tal, que nos han pedido muchos detalles. Entonces, si nos han pedido muchos detalles en el proyecto, pues a mí me cuesta, obviamente, evaluar sobre esos detalles que en esta fase implementéis, pero no pasa nada. Como yo tengo vuestros trabajos de mi ejercicio, pues evalúo con esos trabajos de mi ejercicio y punto, ¿vale? Complementaré con las dos entregas, miraré las dos y haré una especie de análisis con la misma rúbrica de las cosas en las dos partes. Pero no os afanéis si decís, uy, a ver qué me va a pasar en técnico, porque como no he hecho ningún detalle para el proyecto me van a poner un 0. No. Si en proyecto no os han pedido nada, yo tengo el documento del ejercicio que estáis haciendo, ¿verdad?, conmigo, y ese me vale perfecto, ¿vale? Como sabéis, yo quiero que os conduzcáis a hacer buenos detalles para vuestro proyecto, pero si en una fase el profesor de taller nos está pidiendo detalles, pues obviamente no puedo evaluar sobre eso, evalúo sobre el ejercicio que estamos haciendo nosotros, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí de esa parte? Que quede claro, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces vosotros seguir haciendo mi ejercicio súper bien, como lo estáis haciendo, y con eso nos garantizaremos una buena nota, una buena calificación en esta asignatura. Bueno, chicos, pues entonces, dicho esto, y si tenéis alguna pregunta, levantáis la mano. Si no, arranco. Yo creo que estáis viendo mi pantalla, si no me lo decís. Vamos a arrancar esta fase de la presentación con lo que nos queda por ver de las estructuras. Habíamos visto el arranque, ¿verdad?, de columnas y todo lo que es el mundo del concreto, cómo el concreto existe y cómo se pone, las formaletas y todo eso. Adelante, ¿hay una pregunta? Si hay una pregunta, abrir el micro porque no las leo, ¿vale? Eso lo estoy viendo. Hola Juanma, ¿me escuchas? Sí, dime. Tenía una duda. Para la entrega de esta fase 2, ¿toca elegir solo una de las documentaciones No, que hicimos o las dos? no, las dos. Hicimos la otra vez, ¿vale? Quiero que iteréis en las dos opciones. Que al final es coger el mismo dibujo, copias y pegas, y las cosas que son iguales, las columnas iguales, pues son, ¿no? Pero luego si hay, de repente en uno os digo que la placa es aérea y en la otra, pues es una placa de contrapiso. ¿No? Es que entonces vais haciendo los dos detalles y así veis más posibilidades para luego implementar. O sea, en verdad tocaría es hacer 4 detalles. O sea, yo me refiero es a unir la fase 2 a la fase 1.
No sé si me entendiste. proyecto. Dos detalles, ¿vale? Pero puedes coger la cimentación que quieras. Puedes elegir una de las dos de las que hicimos la primera vez y le pones esa misma cimentación para como arranque de los dos detalles de estructura. ¿Sí? O sea, no quiero que ahora me enseñes 4 detalles, quiero que me enseñes un detalle de estructura que la cimentación que tienes es la que elegiste de la fase 1. Ah, ¿Sí me ok, sí, explico? esa era mi pregunta. Es que pensé que tocaba hacer los dos detalles para la cimentación de muro pantalla y los dos detalles para la cimentación de muro de contención. No. Imagínate que te coges un muro pantalla preexcavada y pilotes en la zapata. Listo, ese es el detalle que te cogiste. Y ahora arrancas la parte superior y dices, a ver, ¿cómo se une cuando es una placa de contrapiso, o cuando es una placa aérea, o cuando es no sé qué, ¿vale? Y las variaciones están en la parte de arriba, la de la cimentación queda congelada ya, ¿vale? Ah, perfecto, muchas gracias. Nada, a ti. Bueno, listo, pues entonces arrancamos. Ya tenemos las columnas fundidas. Mirad, aquí tenéis la foto de la columna fundida. Aquí están esperando, ¿no?, las esperas de la siguiente columna que va a aparecer en la siguiente placa. Y estamos colocando lo que es el primer enfondado, la parte inferior, que os explicaba el otro día, que es el momento peligroso de la obra, ¿verdad? El enfondado de la viga. Este enfondado es inferior, o sea, está por debajo de esta placa o de este encofrado continuo que me va a dar la placa. Por eso es lo primero que se coloca, ¿vale? Estamos hablando de la parte de, esa es una viga que estaría así y por tanto lo que estamos colocando es esta primera plancha, el enfondado de la viga. Bueno, después de ese enfondado de la viga, como veis, miradlo, aquí veis ese decalaje, ¿no?, que os hablaba de la viga. La viga es como así, ¿sí? ¿Cierto? Y tiene aquí como una cosa que baja un poquito y esta cota es por debajo de esta placa. Por eso tengo primero que colocar la parte inferior de la viga. Y esa placa inferior de la viga, fijaros que coincide exactamente con la cara superior de las columnas, ¿vale? Estoy colocando el enfondado y luego paso a colocar el entablado continuo. Ojalá entablado continuo. Es un poco más seguro el entablado continuo que cuando no lo hacemos. Aquí veis el enfondado más claro. Esta es la parte inferior de la viga, ¿no? Y esta es la superficie horizontal. Y aquí vemos el encuentro con la columna, donde hemos doblado, como decimos en España, hemos grifado o hemos doblado estas barras para que la siguiente columna tenga sus barras aquí y tengan espacio, o porque hay una reducción. En este caso, eso no pasa en Colombia, pero en países donde no hay tanto sismo, uno puede ir haciendo columnas e ir reduciendo, a medida que va a la altura, va reduciendo el tamaño de la columna. ¿Por qué? Porque una columna va recibiendo el peso, dices aquí hay un peso P. Sí, adelante, ¿quién tiene una pregunta? Hola, Juan Manuel, ¿qué es lo que es el enfondado? No entendí. Ah, el fondo es el tablero del fondo de la viga. ¿Y Es ese decir, si yo tengo tablero, una en viga qué así, material se hace? ¿O qué? Pues es es en madera, como... es un encofrado, es una formaleta Ok. de madera. Ah, ¿Sí? listo, ok, Esta es vale, la gracias. primera que yo coloco sobre dos palitos. Nada, perfecto. Este es sobre dos palitos, que son los puntales. Coloco un elemento de Ujú. madera, después le pongo las paredes a ese elemento de madera, que en este caso son así chiquititas, son estas de aquí, y después pongo el elemento Sí. horizontal de madera. Todo esa es la cimbra para poder fundir este elemento que tiene forma como de T. ¿Vale? Ah, listo, ok, vale, gracias. De nada. Mira, lo que os estaba diciendo es que esta columna que reduce su tamaño es porque en países donde no hay sismo, al final la columna lo que está trabajando es a compresión nada más por una carga P. Entonces aquí esta columna tiene una carga P, entonces si aquí esta también es P, pues esta columna tiene una carga de 2P y esta columna tiene una carga de 3P. Es decir, que va sumando el peso de las distintas placas. Entonces, claro, lógicamente es más gordo cuanto más bajo, ¿no? Y luego cuando va subiendo se adelgaza. Pero cuando hay sismo, el problema es que cuando viene el movimiento horizontal, entonces
esto es como si el edificio empieza a moverse en horizontal desde la planta de abajo hasta la de arriba. Entonces, esto es como si le diéramos la vuelta a este elemento, ¿verdad? Le diéramos la vuelta y se convirtiera en una viga. Entonces, es una viga que tiene una parte más pequeñita, otra parte más gorda y otra parte más gorda. Y las vigas así no funcionan bien, porque cuando la carga en este sentido, esta viga se quedó muy chiquitita, ¿vale? Ahora la carga aquí. Entonces, generalmente con las columnas, cuando decís la columna más solicitada, es decir, la de abajo, de ahí para arriba todas son iguales, ¿vale? Entonces, estas cosas de reducción de tamaño no existen tanto. Pero bueno, aquí vemos ya el encofrado puesto, ¿sí? La formaleta completa de la placa. Vemos cómo afloran las columnas y ya han traído de fábrica las vigas. Este momento es muy divertido porque uno ve las vigas en el suelo, ¿verdad? De fábrica o de que lo están construyendo allí a pie de obra. Entonces ponen las vigas y, como os decía el otro día, toca ver cómo funcionan esas vigas, no porque vosotros vayáis a controlar la cantidad de hierros que tiene cada viga, no lo vais a controlar, lo controla otro. Pero vosotros sí podéis controlar si esas vigas están bien o mal colocadas en una obra. Para eso necesitamos saber un poco, para empezar, cómo trabaja una viga, ¿vale? Entonces os voy a explicar en el tema de vigas cuáles son sus funciones y cómo trabaja. Mira, la viga más sencilla, digamos, es la viga apoyada, ¿vale? La clasificación de vigas la tenemos primero respecto al apoyo. Una viga apoyada es una viga que se apoya en dos puntos y estos dos puntos están articulados. Articulados quiere decir que no están empotrados y, por tanto, pueden girar. La siguiente viga es una viga que se apoya en dos puntos, pero esos dos puntos están empotrados. Yo creo que algo de esto habéis visto con Nicolás Parra y algo seguramente sabréis de esto. La siguiente viga es una viga continua. Quiere decir que parece como que estuviera apoyada, pero tiene una continuidad entre vanos. Y como tiene continuidad, tiene una forma de trabajo diferente. Y la última es una viga en voladizo, es decir, que está empotrada en un punto y vuela por el otro. Respecto al plano horizontal, tenemos dos tipos de viga. La viga de cuelgue, que es la viga más común, que es la que tiene una forma más alta que ancha, ¿sí? Y hay una viga plana. La viga plana es una viga que se mete dentro de la placa. Esta viga, si ustedes la ven así normalmente y ustedes no explican por qué está así, yo les diría que la están colocando mal. Ustedes bien saben que un elemento para soportar flexiones, digamos, tiene que tener el canto a favor de la flexión. Es decir, este elemento funciona mucho mejor así que si lo pongo así, ¿no? Así se dobla muchísimo más, ¿no? En horizontal. Ustedes ya saben lo que es eso y la inercia y demás. Entonces, la forma correcta de colocar una viga es esta. Sin embargo, a veces a uno le es preferible, por temas de formaletas, dejar toda una superficie absolutamente plana, con algunas de las vigas planas, con tal de no tener que hacer tantas bajadas y subidas con la formaleta, ¿sí? Estas bajadas y subidas con la formaleta para conseguir el cuelgue de la viga, el cuelgue, ¿no? Que la formaleta haga esto, a veces es muy costoso. Y entonces, dimensionando estas vigas y metiéndole muchísima armadura, se consigue una viga plana. Aquí en Colombia generalmente las vigas planas no se hacen, ¿vale? Pero en otras latitudes sí. Entonces, en principio estas las vamos a obviar. Siempre vamos a querer vigas de cuelgue, que es como mejor funcionan estructuralmente. Bueno, respecto a su forma, pues pueden ser rectangulares, ¿verdad? Así, normales, con 4 armaduras, no sé qué, o pueden ser en T, ya las veremos y como os explicaba el otro día en las vigas, sobre todo en las prefabricadas, en doble T, en fin. Lo que es más importante es cómo trabajan en términos de flexión y de cortante. Y les voy a explicar qué son esas dos cosas. Una viga normal, o sea, usual, ¿verdad? Está apoyada, ahora ya no lo hago en términos esquemáticos, sino que se lo hago en términos como casi de verdadera magnitud. Esta es una viga continua, ¿verdad? Que es una viga que apoya aquí, pero continúa en los siguientes vanos. Entonces esa viga, cuando se dobla, hace esto. Y va haciendo como unas pancitas. Esa es la forma de trabajo de esas vigas. Entonces, como os decía yo el otro día,
lo que pasa con las vigas y lo que pasa en el concreto en general es que hay que buscar dónde están las tracciones. Si yo miro, cuando la sonrisa está así, ¿os acordáis? Eran compresiones y cuando la sonrisa está así son tracciones, ¿no? Entonces, la compresión aquí se está ocurriendo en el centro y justo en el lado contrario hay tracción. En el concreto siempre, si en un lado hay compresión, en el otro hay tracción. Pero claro, aquí se está estirando, ¿lo veis? Entonces aquí hay tracción y aquí hay compresión. Y aquí hay tracción y aquí hay compresión. Os decía el otro día que las vigas, cuando se acercan a las columnas, tienen mucha armadura por aquí arriba. En los vanos centrales tienen armaduras como por aquí abajo. Y en cuando se vuelven a acercar a las vigas, vuelven a la armadura ahí arriba. Entonces, esto, viendo este juego de armaduras principales. Es fundamental saber dónde están para poder armar bien. Pero hay otro trabajo que es el trabajo de cortante. El trabajo de cortante es un trabajo más difícil de entender. El cortante es igual a también se le llama cizalladura. Cizalladura quiere decir como cuando corto algo con unas tijeras. Mirad, cuando yo flexiono, este elemento tiende a doblarse. Entonces, al doblarse, las fibras interiores de este elemento tienden a partirse como en lajas, ¿sí? Sería una combinación de lajas. ¿Por qué las lajas? Porque imaginaros que yo tuviera un 1000 hojas y yo pudiera ir rompiéndolo. Si yo lo voy rompiendo así en las lajas, él se libera, ¿verdad? Se va liberando y va liberando las tensiones de la flexión. Se puede romper así, clac, clac. O se puede romper, fijaros, o se puede romper también así. Si yo tengo esto en tensión, imaginaros que se rompiera en cachitos que van recuperando esta forma. ¿Sí? Si yo pudiera desplazar esas piezas, digamos, la barra que está tensionada se liberaría de sus tensiones, ¿no? Esto está provocando un doble esfuerzo en la viga vertical y horizontal de rozamiento entre las fibras internas de la viga. Cuando yo tengo un movimiento o un sufrimiento, digamos, en horizontal y en vertical en las fibras internas de la viga, que está provocado por la flexión, lo que se acaba convirtiendo es en una especie de esfuerzo en diagonal. Ese esfuerzo en diagonal se produce, la combinación de estas dos es unas fuerzas internas muy fuertes en la zona de los apoyos, cerca del apoyo es donde se produce el mayor cortante, ¿vale? Entonces ahí se suele partir de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que yo hago para partir de esa manera? Es como si tuviera una cicatriz que se me va a romper ahí se van a generar muchas tensiones. Entonces, lo que yo hago es poner armaduras, muchas armaduras en vertical y coso esa zona, ¿vale? Entonces, hay una armadura que es de flexión, que es esta, que es la que estoy poniendo aquí, y hay una armadura que es de cortante. No importa si no lo habéis entendido muy bien, pero sí por lo menos que os quedéis con la cosa de que hay armaduras en las dos direcciones, ¿vale? Y que unas son de flexión y otras son de cortante. Eso se refleja dentro de las vigas de la siguiente manera. Hay una armadura que es armadura de trabajo, que generalmente son estos elementos más gordos y que se encuentran en las esquinas o en la parte de la fibra inferior o en la parte de la fibra superior. Esta viga se ve por este corte que en este punto está muy traccionada por abajo. ¿Por qué? Porque casi todas las barras de trabajo las tiene abajo. Y arriba tiene apenas dos gordas, simplemente como porque ahí no está trabajando tanto. Aquí está sufriendo compresiones, entonces el concreto resiste muy bien las compresiones. Lo que no resiste son las tracciones. Hay otra armadura que se llama armadura de montaje, que son unas barritas que ahora os explico para qué sirven, pero sobre todo está la armadura de piel. La armadura de piel son unas barritas, os lo pongo en el ejercicio. Armadura de piel de 4 barras de no sé qué. Son unas barritas porque si esta viga es muy alta,
Lo que pasa cuando tú echas el concreto es que fragua y al fraguar se puede fisurar, se puede fisurar. Entonces, no es interesante que haya mucha distancia dentro de un elemento de concreto de ningún tipo, ¿verdad? Que esté sin armadura, porque no es que esté trabajando, es decir, en la zona, en la fibra neutra, una viga no trabaja. Aquí está comprimida, aquí está traccionada y aquí tiene lo que se llama la fibra neutra y no trabaja. Sin embargo, cuando lo fundo, necesito poner unas barritas que son de piel para que no se fisure. Ya sé que las armaduras gordas, por exagerar, están arriba o abajo, pero esas son fundamentales, ¿vale? Y estas son las armaduras de trabajo. Ahora, también tenemos los estribos, cercos o flejes, como se llaman aquí habitualmente, que son los que cosen esa armadura de trabajo y colocan, porque fijaros, estas son armaduras longitudinales, ¿verdad? Estas van a lo largo de la viga, sí, chun, 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 ahora vais a ver fotos, no os preocupéis. Pero estas son las que son verticales, es decir, las que aquí os ponía, estas de aquí, que cosen la viga de arriba abajo. Entonces se combinan las longitudinales con las verticales. Y estos flejes son los que primero unen esas armaduras longitudinales y las cosen, digamos, ¿no? Pero además sirven para hacer el trabajo cortante. Entonces, si vemos una viga configurada normal, ¿cómo se monta? Pues mira, se le ponen esta especie de cosas triangulares, que, bueno, pues en España le llamamos borriquetas, aquí no sé cómo se llaman, pero da igual. Es una estructura para montar. Luego le coloco una armadura de montaje, es decir, le pongo unas 4 barritas, ¿no?, sobre las que voy a empezar a armar mi figura. Mi figura es mi viga. La viga me la da un plano, es decir, un plano de un estructural me dice de que cuántas armaduras tiene cada parte de la viga, ¿no? Pero entonces vamos a empezar a colocar tanto las armaduras longitudinales, que son las que van de lado a lado, ¿vale?, con la longitud exacta. ¿Ves? Donde está cerca del apoyo va a haber más armaduras por aquí arriba. Seguramente en algún sitio me diga, no, por aquí tiene que haber más armaduras por aquí abajo. Y voy montándola. ¿Y con qué voy montando toda esa jaula? Pues lo voy encapsulando dentro de estos cercos. Los cercos o estribos o flejes son esta especie como de anillitos, que lo mismo pasaba en las columnas, ¿no?, que eran horizontales, en este caso son verticales, y que como veis aquí, tienen un ritmo mucho más acusado cuando están cerca de las columnas, que cuando están en el centro de la viga. ¿Por qué? Por lo que os explicaba antes del diagrama de cortantes, que cerca de la columna el diagrama de cortantes es muy alto y por tanto tenemos que aproximar más esos cercos y con la aproximación de esos cercos soluciona esta tensión. Juanma, perdón, una ¿Listo? pregunta. ¿Esa distancia entre cercos es alguna en específico o cómo No, funciona? o sea, sí, claro, hay toda una, o sea, digamos, todo eso está estudiado bajo la normativa. Lo que pasa es que a nosotros nos la da el estructural perfectamente puesta. Generalmente la distancia entre cercos viene a ser más o menos unos 30 centímetros y en la zona cercana a la columna se ponen al doble, ¿vale? O se ponen el doble de cercos, o se separan 15. Pero esto, lo que tenemos que es que seguir lo que dice el estructural, ¿vale? Os estoy diciendo una cosa como para que tengáis un orden de dimensiones. Mirad, esto es un fallo de una viga acortante. Es decir, cuando yo fallo o pongo a probar en un laboratorio una viga a flexión, lo que hago es que flexiono en el centro. Entonces, esta viga lo que va a hacer es que va a hacer así y le va a salir una fisura aquí así. ¿Vale? Así. Y fisuritas pequeñitas. Se va a partir por el centro. Pero si le pongo la carga muy cercana al centro, al borde, vamos a ver cómo falla acortante. Y el fallo acortante efectivamente es así, como os dibujaba yo aquí. ¿Os acordáis que os dibujaba que el fallo era así? Así, y en el otro lado así. Ese es el típico fallo acortante. Entonces, ¿qué hago para que este fallo acortante no se produzca? Pues le coso con más cercos en esta parte y luego aquí ya puedo ir separando los cercos. ¿Listo? Bueno, esta es una viga montada, o veis aquí el dibujo de las borriquetas, como tiene este elemento de acá. Entonces aquí ya están viéndose las armaduras longitudinales, se están viendo todos los cercos o estribos que unen esas armaduras. Y entonces a uno ya empieza a meter aquí las barras. Pues fijaros como estas barras están más en la zona central
Y estas barras de acá están más cerca de donde al final del día van a estar las columnas. Es decir, ¿dónde están las columnas? Ahora mismo está montado así, están puestas estas barras. ¿Verdad? Las veis ahí, ¿no? Esta es la demostración de que ya la viga está montada y fijaros cómo efectivamente los cercos o los estribos aquí se acumulan, ¿no? Se apiñan y luego ya se van separando. Y aquí los cercos están más apiñados y luego se van separando. Cuando dos vigas o cuando se cruzan dos vigas, empieza a montarse un pollón de barras ahí que no hay quien... Ese es un punto crítico, critiquísimo para la obra. Porque, claro, el estructural te dice, no, tú pon barras, que es que lo necesitamos. Y el que viene con la otra viga dice, no, tú pon barras, ¿sí? Porque es que las necesitamos. Y luego llega el obrero y dice, muy bien, ¿y ahora cómo demonios meto yo ahí el concreto? Es decir, ¿cómo vierto aquí concreto y me aseguro que el concreto llegue hasta abajo? Pues no cabe, ¿no? Porque es que físicamente una barra se traslapa a la otra. Entonces, en estos casos es bueno doblar las barras. Es decir, en vez de colocarlas horizontales, uno puede llegar a doblarlas, ¿vale? Para que por aquí me quepa el concreto. Y ahí, bueno, eso ya es una mecánica asociada a lo que nos diga el estructurista y demás, pero bueno, para que sepáis que en obra pasan este tipo de cosas, ¿vale? Listo, vigas. Fijaros este detalle, ¿no? De la viga esta, como claramente se ve que la armadura longitudinal fuerte está arriba y es la que da la vuelta cuando me estoy acercando a las columnas, ¿no? Y abajo está entera porque no colocación abajo si no la tengo arriba. Sí, pregunta. Juanma, una pregunta, esas armaduras que se veían en la anterior foto en diagonal, ¿para qué son? Mira, estas en este momento están sirviendo estas están sirviendo para reforzar ese esfuerzo de cortante. Es decir, es que no, digamos, si yo voy a tener una rotura en este sentido, si yo le pusiera costuras en este sentido, eso sería lo más efectivo. ¿Qué pasa? Que constructivamente eso es difícil. O sea, sí, o sea, si yo frente a este esfuerzo donde tengo una rotura así, yo le pongo una cosa al otro sentido, esa es la mejor costura, ¿verdad? Lo que pasa es que constructivamente es difícil y por eso lo que hacemos es que utilizamos muchos cercos. No he querido decíroslo, pero mirad, si yo me voy dos más para atrás... Ah, bueno, es que quité esa foto para no... Si yo hiciera una barra que hiciera así, esa sería la mejor barra para combatir este esfuerzo. Las que son perpendiculares no son tan efectivas como esta, pero hacen las veces y es que nos sirven de cercos y son mucho más fáciles de montar, como veis aquí. Porque aquí si tienes que montar una diagonal, pues es como más difícil de montar. Sin embargo, en vigas que están muy sobreesforzadas, es importante ponerle esas barras, ¿vale? O sea, cuando el cortante es muy, muy alto, por alguna razón, pues entonces nos toca ponerle diagonales que nos refuercen, ¿vale? ¿Entendido? Ok, listo, muchas gracias. Muy bien visto, ¿vale? Está muy bien visto. Bueno, sigo entonces. Fijaros que en algún otro momento de mi vida yo mezclo dibujos de... Es que yo en alguna otra vez en mi vida yo daba construcción de estructuras, ¿vale? En España. Y enseñaba también un poco a dimensionar y a meter barras. Este es un ejercicio tipo que yo hacía con los estudiantes, pero que es un ejercicio muy gráfico de cómo entendiendo... arriba está el diagrama de momentos. Entendiendo un diagrama de momentos, si yo entiendo que el diagrama de momentos es este, ¿vale? Que no sé si esto... Yo les enseñaba incluso a hacer el diagrama de momentos, pero bueno, esto te lo puede dar un estructural o un cálculo informático en un programa. Yo veo que aquí hay tracciones arriba y aquí hay tracciones arriba y aquí hay tracciones por abajo. Entonces, ¿cuánto? Pues es que gráficamente, cuanto más alto es este punto, más alto o más bajo, más tracción tiene. Hay una relación gráfica entre el número de toneladas de tracción que tiene en un punto con respecto al otro. Por lo tanto, yo iba haciendo como cajitas. Dice, yo con esta cajita soluciono toda la tracción de este diagrama. Pero le tengo que poner otra cajita y otra cajita y otra cajita, que en realidad no son cajitas, sino que son barras. Entonces, fijaros cómo esto se traduce en número de barras. Entonces, en esta parte donde hay una tracción muy alta por arriba, necesito 4 barras de 2 redondos del 16, es decir, 8 barras del 16,
para suplir toda esa tracción. Sin embargo, aquí me vale con 3 barras del 16. ¿Sí? Porque el diagrama es mucho más bajito. Y abajo, bueno, pues si quiero seguir con barras del 16, en este caso necesito 5. Porque la relación de altura entre este gráfico, aquí es como de 8, aquí hay una relación 5 y aquí hay una relación 3. ¿No? Así es como se hacen los diagramas. Entonces, cuando yo despiezo una barra, una viga, y así me vienen los despieces de vigas, te dan primero unas barras que son las de montaje, Y luego dices, sobre esas 2 barras de montaje, en la cara superior, aquí en esta parte póngale estas barras extra. Y aquí le pone estas, ¿no? Tal. Y aquí abajo le pone estas, tal, ¿vale? Y así se arma una viga. Y luego uno pone, dice, y en los cercos, mire, cuando se esté acercando a esta, pues ponga 2 armaduras de cercos cada 15. Ahora, cuando ya esté en el centro, pues ponga cada X. Luego me vuelvo a acercar, me acerco más. Luego, no sé qué. Y esta de acá, mira, ¿ves? Pone aquí 2 armaduras de piel. Esta de acá no es necesaria para trabajo, pero es necesaria como armadura de piel. Y así se define una viga, ¿vale? Entonces es un ejercicio muy bonito en el que uno ve la relación que hay entre el diagrama de momentos y el número de barras que necesito. Es una cosa muy gráfica. ¿Más o menos lo habéis seguido? No es que quiero que sepáis hacerlo, pero... ¿Esa armadura de piel siempre va por la mitad? La armadura de piel lo que va es, lo que dice la norma, no sé lo que dice la NSR10, pero es muy parecida a la EH española, es que no puede haber nada separado más de 30 centímetros, no puede haber una distancia de más de 30 centímetros entre 2 barras. Entonces, imagínate que la viga esta tiene 40 centímetros. Bueno, pues le pongo 1,5, ¿vale? Y ya se me han quedado las barras a menos de 30. Pero imagínate que tengo 70 centímetros, que esta viga es de 70. Entonces yo tengo aquí una barra, entonces tengo 2 barras, ¿no? Y la distancia, si yo pongo 1,5, no me da, como de armadura de piel, ¿cierto? Ay, tengo esto, entonces una armadura de piel aquí no me dejaría porque 70 se me quedarían más de 30. Entonces tengo que repartir. Y digo, pongo una, otra, y ya he dividido en, yo qué sé. ¿Vale? 70, esto serían, no sé, 25, ¿cómo es? 20, no, 20, algo así como 23, estarían a 23 y a 23. Es algo así. ¿Vale? Perfecto, gracias. Entonces no es la mitad, es como para que nunca supere esa distancia. Bueno, listo. Esas son las vigas. Ahora, ¿qué pasa con los entrepisos? Porque yo os explico cada uno de los elementos aislados, pero como vosotros sabéis muy bien, esto no es un tema de viga, entrepiso, columna y todos son trozos de cosa. No, cuando yo fundo, todo está unido, ¿verdad? Todo al final va a quedar unido. Lo que pasa es que estamos entendiendo los elementos individuales. La columna por un lado, la viga por otro lado y el entrepiso por el otro lado. Entonces, ¿cómo van los entrepisos? Bueno, los entrepisos tienen un funcionamiento, es un elemento que puede estar, digamos, va a ir o de columna a columna o de muro a muro y es el elemento horizontal, ¿no?, que se une a las columnas. Entonces, ese elemento horizontal puede ser o macizo o aligerado o otros, ¿vale? Pero fundamentalmente macizo o aligerado. Entonces vamos a empezar por las macizas. Las losas macizas, fijaros, necesitamos también saber cómo funcionan estructuralmente. Me gusta mucho deciros algo de diagramas porque los diagramas nos ayudan a ver por dónde van las barras. Es que si no, no sabemos por dónde van las barras. Entonces, fijaros, si yo tengo, el primer caso es una losa apoyada en 2 bordes. Este es el alzado de la losa, ¿vale? Vamos a suponer que esto está apoyado. Cuando una losa está apoyada, dices, oye, Juanma, si tú me has dicho que eso siempre está empotrado. Bueno, no siempre. Imaginaros que tenemos una losa que está apoyada sobre un muro de ladrillo. Si yo empotro esta losa en este muro de ladrillo y lo hago absolutamente solidario, cuando esta losa intente girar, va a tumbarme los ladrillos, porque el ladrillo no tiene capacidad de tracción, no tiene capacidad de moverse. Entonces hay momentos en los que yo una losa la tengo que apoyar, tengo que hacer que ella pueda girar sin tumbarme, o sea, digamos,
cuando yo apoyo algo y él puede girar, yo la carga se la estoy transmitiendo. Claro, el peso yo se lo estoy transmitiendo. Igual esté empotrado que articulado. El peso que le cae al muro es el mismo. Lo que pasa es que cuando yo le permito que ella gire, no le traslada el esfuerzo del momento como si se lo traslada. Es decir, aquí el momento en el muro es igual a 0 porque no se lo traslada. Y sin embargo, aquí el momento, digamos, sí que arrastra a la columna. ¿Vale? La columna hace esto. Exagerando, ¿no? La columna hace esto. Sin embargo, aquí la columna no se mueve. Entonces, cuando tengo un muro de ladrillo, yo no puedo permitir que esté un empotramiento. Cuando estoy poniendo una losa sobre, yo qué sé, un muro histórico, imagínate, pues cómo voy a poner entonces, lo cero y agarrar. Juanma, está entrecortado. ¿Mejor? ¿Se me ha cortado? Estoy conectado con cable. ¿Desde dónde os perdisteis? Bueno, repito, si se me vuelve a entrecortar, me volvéis a interrumpir. Cuando el momento es 0 en el apoyo, hay un momento máximo en el centro, ¿sí? Se produce un momento máximo en el centro. Entonces, lo que pasa cuando el momento es 0 aquí es que todas las armaduras siempre va a haber tracción en la cara inferior y compresión en la cara superior. Entonces, el armado típico de una losa que está biapoyada es que tiene mucha armadura por abajo. Entonces, si yo dibujara en planta la armadura de la cara inferior de la losa, es una... Tiene un mallazo, ¿vale? Un mallazo como de la cara superior. Arriba y abajo tiene un mallazo sencillo, que es un mallazo sencillo de compresiones, muy pequeño. Pero abajo, en el sentido de los apoyos, pues tiene una armadura mucho más reforzada en la cara inferior. La cara superior es una cara simplemente con la armadura de montaje, le vale. Eso se ve reflejado en la sección. Entonces, fijaros, la sección tiene una... Juan, otra vez se te está entrecortando Lo que siempre se había dicho, bastante. que las vigas tienen... De pronto, si apagas la cámara, Joana, te funcione pues mejor. Sí, claro que sí. Voy a apagar la cámara ya mismo, a ver. Total, no me veis la cara. Un segundito. No. A ver. Ahora teóricamente me estáis escuchando, ¿verdad? Sí. Sí, Bueno, pues voy a darle a compartir otra vez. Y perdonar, ¿eh? Son problemas de internet. Bueno. Fijaros qué detalle más bonito, porque os estaba diciendo, es que mirar siempre, y fijaros en esta foto, ¿ves? Las armaduras de arriba doblan hacia abajo. ¿Por qué? Porque las tracciones están ahí arriba. Y aquí, fijaros el detalle, las armaduras de abajo doblan hacia arriba. ¿Por qué? Porque la tracción en este caso está abajo. ¿Sí? Entonces, todas las fotos de si la viga tiene que estar arriba o hacia abajo, uno tiene que entender cómo está funcionando. Si no, no sabe si está haciendo las cosas bien. ¿Vale? Bueno, listo. Esto es una losa que está empotrada en dos bordes. Este es otro funcionamiento. Si la losa está empotrada en dos bordes, en vez de tener el diagrama de momentos todo por abajo, es un diagrama de momentos en el que tiene a veces tracciones por arriba y a veces tracciones por abajo. Este es el diagrama, donde a veces tengo tracciones por arriba y a veces tengo tracciones por abajo. Entonces ya la cosa, digamos, se parece más a la de la viga que antes teníamos. Tendremos unas barras por arriba, otras barras por abajo y luego barras por arriba. Cuando yo miro las caras, veo que la cara inferior efectivamente en la zona central está más armada por la parte de abajo y en la cara superior está más armada cuando me voy acercando a los bordes. Es igual que las
Entonces, para que veáis que dependiendo de la forma de trabajo, las armaduras van por un lado o por otro. Listo. ¿Cómo se hace cómo es constructivamente este proceso de las losas? Lo primero es que la losa armada maciza, la maciza, ¿verdad? Que es entera, ¿no? Enteriza, ¿no? Dos caras y entonces tiene armado por arriba y armado por abajo. Lo primero es que yo pongo en la formaleta completa y pongo el armado inferior. Aquí están estos señores que han colocado el armado inferior, chun, 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 que son unos mallazos. Mallazos, como os decía, son unas grillas, ¿no? Generalmente como de 25 por 25 y son barras estándar, ¿no? Estas suelen ser como de diámetro más o menos 10. Sí. Perdón, es que en la guía del ejercicio, en la opción A, habla de una placa de 10 centímetros de espesor con un refuerzo de una malla 25 por 25. ¿Sería una en cada columna? O sea, una saliendo como en cada columna. No. Luego vas a ver cómo es ese tipo de mallas y ya verás que solo es una. Vamos por partes y luego la vas a entender. Esta malla de 25 por 25, que puede ser de diámetro 10 o de diámetro 20, diámetro 6, eso es lo que nos diga el estructural. En el caso de las losas macizas, como te he enseñado antes, ¿verdad? Necesitamos armadura abajo y armadura arriba. Y el espesor de esta losa viene a ser más o menos 25 centímetros, 30 centímetros, una cosa así, ¿vale? Y estamos hablando de losas macizas. Luego vamos a ver la otra, la de 10 centímetros es otra, que es otro caso diferente, ¿vale? Entonces, esto es una losa gorda, donde en la propia losa se solucionan todos los problemas de flexión. Es distinto al caso de vigas y viguetas, porque las vigas y viguetas da para losas más pequeñas, de 10 centímetros, pero toda la flexión se la están llevando las vigas y las viguetas. Esto es un caso de losa maciza, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir viendo poco a poco los casos. Entonces, este caso de losa maciza tiene una armadura abajo, ¿verdad? Después, fijaros, ya tenemos aquí replanteada la armadura inferior. Después me traen la armadura superior. Y la armadura superior yo la separo, por ejemplo, con estos elementos. ¿Lo veis aquí? Esta especie de gusanillos, estas serpientes, que lo que son es una especie de separador. ¿Para qué? Para que si yo tengo la malla de abajo y quiero colocar la malla de arriba, pues le pongo un elemento que me separe estos dos en el aire, ¿no? Antes de fundir. Esos son separadores. Bueno, entonces aquí han puesto los separadores y que pueden ser de muchos tipos. Mirad, aquí hay estos separadores que hacen esto. Tienen esta forma. Entonces, se colocan sobre... Y nos permiten colocar un mallazo superior. Aquí veis el mallazo superior, ¿vale? Con estos separadores que están aquí. ¿Listo? Ahí tenéis las dos capas de la losa. Esto es una losa que mide más o menos, imagínense, 30 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tengo esto, fíjense que estos señores están parados. Este señor está parado sobre la armadura superior. ¿Y qué está haciendo? Fíjense qué bonito. Está regando. ¿Y por qué está regando? Porque hace mucho calor. Esta es una obra mía, que esto lo hicimos en agosto. Y hace mucho calor. Entonces, moja la madera. ¿Por qué moja la madera? Porque la madera estaba tan seca que ya se estaba doblando. Y además, cuando la madera está muy seca, en cuanto yo eche el concreto, la madera va a chupar la humedad del concreto y va a hacer que fragüe demasiado rápido. Entonces, si yo mojo la madera ya está saturada de agua, ya no me va a hacer fraguar tan rápido el concreto. Entonces, lo moja. Después vienen estos señores, esta es una foto muy bonita, en donde estos señores, esto es un estrés que te mueres, porque viene el de la cuba, oye, que vengo, que estoy hormigonando, y que tengo que botar el hormigón, y yo lo voy a botar, y lo voy a botar, hermano. ¿Sí? Entonces yo voy a ir avanzando en este sentido, y voy a ir hormigonando en este sentido. Y aquí ves que los tipos están todos estresados, unos regando, y los otros van colocando la armadura que les falta. Porque frente a los dos mallazos, o sea, cuando ya tengo los dos mallazos, que es como la base, ¿verdad?, de la armadura, faltan los refuerzos, eso que os estaba explicando. Entonces aquí estos señores están colocando los refuerzos por arriba,
aquí unas Ls, que no sé si las advierten. Este señor está colocando esas Ls en las esquinas. Y luego, antes ya colocaron unas barras por abajo, en la cara inferior de la panza, digamos, ¿no? Si la losa es así, pues por la parte de abajo ya habían colocado estas y ahora les faltaba por colocar estas de las esquinas. Y los tipos venían aquí a toda velocidad colocando, ¿no? Bueno, cuando ya han colocado esos refuerzos y no sé qué, se funde todo y la losa quedó maciza. Bueno, esa es una losa maciza. ¿Ves que esa losa es muy cara? Porque claro, si yo cojo y digo que quiero toda esta placa con un espesor de 30 centímetros y esto tiene 100 metros cuadrados, pues 100 por 3 son 300, ¿verdad? No, perdón, 100 por 0,30 en metros, entonces son 30 metros cúbicos de concreto, ¿sí? Entonces, claro, 30 metros cúbicos de concreto cuestan mucho. Entonces, hay una forma de hacer losas que son aligeradas. Con aligeradas, pues lo que haces es que refuerzas en algunos elementos, le pones como mini viguetitas y entonces haces que esta misma altura de 30 centímetros, fijaros aquí esto tiene 5, esto tiene 8, haces trabajar al elemento a base como de nervios, ¿sí? Y esos nervios los aligeras. Estos aligeramientos pueden ser de muchos tipos, ahora os voy a enseñar. Y lo que haces es que ahorras concreto. Digamos, haces esto, ¿no? Y le quitas un poco de concreto de aquí, de aquí, de aquí. Y entonces hay mucho menos concreto vertido. Claro, tiene otros problemas, digamos. Estas losas están muy bien, pero como aquí estas separaciones son de 10 centímetros o de 5 centímetros, luego cuando aquí una persona se para, acústicamente funciona fatal entre un elemento y el otro, en fin, tiene otros problemas, ¿no? Estos elementos chiquititos, como por ahí va a viajar todo el esfuerzo, tienen que estar muy armados, ¿no? Mucho más armados que en la losa, en fin, es como otra configuración. ¿Vale? Eso nos lo va a dar el estructural. Van a hacer cuáles son los análisis y cuál es la mejor combinación, si hacerla maciza o hacerla aligerada. Y en algunos casos conviene una y en algunos casos conviene otra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se aligera eso? Es decir, ¿cómo se le resta espacio a esta masa compacta de concreto? Pues se le puede reemplazar con cajones de madera, guadua, ladrillo, bloques, icopor, 1000 cosas, ¿vale? Lo que tú estás haciendo es, sobre el encofrado que hay abajo, os dibujo aquí, metes un cajón y ese cajón, que es de aire, pues puede ser de guadua, puede ser de plástico, puede ser de icopor, pero lo que hace es como una contraforma, aquí, ¿no? Para dejar que se rellenen algunas costillas que se llaman viguetas cuando fundes, ¿verdad? Pero que hay una parte que se quede sin rellenar y por eso es que ahora. ¿Entendisteis cuál es el sistema? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque ahora vamos a ver cuáles pueden ser esos elementos de aligeramiento. Hay de varios tipos, ¿no? Pero el funcionamiento, o sea, la lógica estructural es que quedan como vigueta, losa, vigueta, losa, vigueta, losa. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, esto es una especie de cajón que se llama... bueno, en español le llamamos bovedilla, pero es un cajón de aire, que este es de concreto, ¿vale? Pero entonces entonces ahora vemos que los entrepisos aligerados, ¿verdad? Son unidireccionales. ¿Por qué son unidireccionales? Porque ahora van a seguir la dirección de estas viguetas que hemos conformado. Entonces, de los unidireccionales, tenemos aquí todo lo que ponga forjados, vosotros llamarle placa, ¿vale? Porque nosotros le llamamos forjados, pero aquí se llaman placas. Entonces, las placas pueden ser nervadas, que es la que os estaba dibujando. Esta es la que os estaba dibujando. Puede haber, estos nervios pueden ser o fundidos junto con la placa o pueden ser viguetas o semiviguetas o viguetas armadas de este tipo, o incluso pueden llegar a ser sencillamente una cosa así como con tres alambres y no sé qué es,
que es una semivigueta, pero ya sin nada de concreto. Los aligeramientos puede ser o un aligeramiento, por ejemplo, en guadua, que luego cuando terminamos de fundir, nosotros fundimos por arriba, chun, 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 y aquí hemos metido un cajón de guadua. Luego retiramos este encofrado y nos llevamos este cajón de guadua y lo quitamos. Y queda así, el hormigón a la vista, ¿vale? Donde esta formaleta se ha hecho con la guadua. Pero se pueden dejar las formaletas o esos elementos para vaciar, que nosotros llamamos bovedillas, se pueden quedar ahí, ¿vale? Se pueden quedar ahí atrapados en la placa. Entonces es una placa que es así, pero que realmente de concreto solo tiene esto y esto. Y esto es aire. Y se hace con una bovedilla que puede ser de cerámica, o puede ser de concreto. Hay muchas formas, ¿vale? Bueno, os voy a explicar lo que es esos nervios o qué tipos de nervios hay. Mirad, esto es un nervio entero. Esto es una vigueta. Esta vigueta corresponde a este elemento, ¿verdad? A este de acá. ¿Veis la vigueta? Esa es una vigueta que es autoportante. ¿Qué quiere decir autoportante? Que yo la puedo colocar desde este punto hasta este punto y ella, mientras no tenga una carga muy especial, antes de fundir, se sujeta sola. ¿Para qué es interesante eso? Ahora os lo explico. Pero la semivigueta, es decir, este elemento que es semivigueta, que no es vigueta, ¿veis que le falta la parte de arriba para ser vigueta? ¿Vale? La semivigueta o esta, que es una semivigueta que, como os decía, es simplemente un triángulo donde simplemente están los pelos, ¿no? Son simplemente alambres, son elementos que no son autoportantes, no son resistentes. La vigueta completa, esta vigueta completa, se utiliza mucho cuando lo que quieres hacer es una placa sanitaria. Una placa que, esta foto es clave, ¿vale? Para el ejercicio que estáis haciendo. Porque lo que hace esta vigueta es que yo puedo hacer... A ver, ¿cómo lo explico? Si yo hago una placa y yo pongo un puntal y un encofrado, ¿no? Yo puedo armar aquí, verter el concreto lo que me dé la gana. Pero claro, si este encofrado está muy pegado al suelo, ¿vale? Y yo estoy queriendo hacer una placa sanitaria o un forjado sanitario. Sanitario quiere decir que yo me puedo meter aquí dentro y puedo... y no está en contacto con el suelo. Es decir, la humedad que viene por acá no está en contacto con mi placa. Si yo pusiera aquí un encofrado aquí abajo, normal, un encofrado, pues entonces una vez que fundo no puedo recuperar ese encofrado. Se queda perdido. Porque como no mete aquí enanitos gnomos del campo a recuperarlo, pues no lo recupero. ¿Me siguen? Si yo fundo aquí la placa esta, si yo fundo aquí, si yo fundo todo esto, luego, ¿cómo demonios me meto aquí dentro a recuperar el encofrado? Es imposible. Entonces, para los casos en los que estoy pegado al suelo, y por eso os he hablado de la placa sanitaria o el forjado sanitario, utilizo viguetas autoportantes. Estas viguetas que van de lado a lado, luego le pongo un aligerante aquí, fundo y ellas hacen como de encofrado. No necesito una cimbra, no necesito una formaleta debajo de toda esa superficie. ¿Vale? Ellas son la propia cimbra y no necesito ponerle todos esos palitos ahí debajo. ¿Me siguieron? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de un forjado de una placa sanitaria? Pues fijaros, yo la placa de mi casa, de mi sótano, va a estar aquí a esta altura, ¿vale? A esta altura. Y yo por debajo puedo tener las instalaciones de saneamiento vistas. Si hay humedad por aquí, si hay algo de agua, humedad, yo le abro un agujerito aquí abajo y no sé qué, se ventila y nunca llega a mi casa, ¿no? Esa es una gran ventaja. Frente a un pavimento o frente a una losa de contrapiso que está directamente apoyada sobre el suelo. Que entonces, si yo apoyo una losa de contrapiso directamente contra el suelo, que es lo más típico, es la construcción más típica, sobre un recebo compactado, la humedad me va a llegar a mi losa, ¿verdad? Y además, si quiero meter, digamos, los colectores, que como veis aquí son muchos y muy continuos, donde voy a llevar el agua que recojo de mis sanitarios y de no sé qué, los llevo por ahí abajo, pues están en zanjas
está enterrados y no son registrables. Entonces, pues estos son elementos registrables, mejor. ¿Vale? Esa es como la diferencia entre el forjado sanitario y el que es placa de contrapiso. Bueno, sigamos. Juanma, yo tengo una pregunta con respecto a las Dale. viguetas. Dime. La primera, ¿esa es la única forma de viguetas o se puede tener viguetas completamente rectangulares? Se pueden tener viguetas completamente rectangulares. Estas son como distintas formas. Dependiendo de la marca, son de una manera u otra. ¿Por qué estas tienen esta forma? Mirad, tienen esta aleta aquí abajo, porque sobre esta aleta apoyan directamente esta. O sea, está ya diseñada. Estas son marcas patentes, ¿vale? En el que aquí yo cojo y este elemento, que es la bovedilla, apoya en esta esquinita. ¡Tin! Y apoya en la esquinita de la siguiente. Y tienen esa forma. Entonces está muy bien porque yo coloco, esta vigueta va de lado a lado. Luego apoyo la bovedilla sobre esta aleta inferior, que tiene esa forma. Y fundo. Y no necesito tener un encofrado. Perfecto, ¿Vale? gracias. Hay miles, ¿eh? Hay tantas patentes de vigueta y de semiviguetas y de no sé qué como personas en el mundo. O sea, hay muchísimas. Yo os enseño algunas. Pero, y esto es otra cosa que os quiero decir. Es decir, lo que yo os estoy enseñando es como una especie de conceptos básicos para que luego os introduzcáis. O sea, vosotros podéis hacer vuestra patente. Aquí en Colombia hay varias patentes de viguetas, ¿no? Entonces, el que se inventó esa vigueta donde se apoya la bovedilla, pues tiene una patente y ganó mucha plata. ¿Sabes? Pero hay tantas ideas constructivas como gente pensando, ¿vale? Simplemente creo que entendáis como los sistemas, cuando es unidireccional, cuando es una losa, cuando es una maciza, cuando es, ¿verdad?, de viguetas, en fin. Bueno, aquí vemos nervios que, fijaros, estos nervios se funden in situ. Aquí tenéis la bovedilla y la vigueta desaparece. Pero cuando yo funda, digamos, la vigueta aparece. Es decir, si yo fundo todo esto, ahí tenéis la vigueta. Ahí tenéis la vigueta. Entonces, no hace falta que la vigueta primero exista y yo funda alrededor, sino que la vigueta, cuando termino de fundir, pues queda ahí perfectamente, ¿no? En fin. Aquí vemos algunas placas o aligeradas. Aquí está el tipo fundiendo y se ven como los elementos aligerantes y las viguetas, ¿no? Estas son las viguetas. ¿Sí? Aquí veis también las viguetas. Entonces, lo que tenéis que entender es que en un entrepiso, cuando yo tengo un entrepiso de viguetas y vigas, seguramente lo que tendremos son unas vigas gruesas en un sentido, ¿no? Aquí lo que están es claramente las vigas van en este sentido o en este sentido, y las viguetas aparecen como nervios en este otro sentido, para que apoyen de viga a viga, ¿vale? Entonces, en los unidireccionales tenemos que encontrar cuál es la dirección, y la dirección de las viguetas es perpendicular, lógicamente, a las vigas principales, ¿vale? Listo. Este es otro tipo de aligerado, pero aligerado bidireccional. ¿Qué es el aligerado bidireccional? Es un aligerado en el que nos van a aparecer viguetas en las dos direcciones, como si fuera una grilla. Entonces, es así, en este sentido, pero también es así en el otro sentido. ¿Alguien tiene el micro abierto, por favor, si lo podéis apagar? ¿Vale? Como estáis viendo, esto es una visión desde abajo. Fijaros, viguetas en este sentido y en este sentido. Este se puso súper de moda en Colombia, súper de moda en algún momento de la vida y cayó en desuso en otro momento de la vida, por razones que ahora no vienen al caso, pero que sepáis que hay muchísimos edificios construidos con este modelo. Entonces, lo importante es que los casetones o los elementos que hacen este vacío pueden ser, fijaros, aquí los tenéis montados de plástico y luego los recupero y entonces lo que veo es el hormigón visto, es decir, este hormigón estaba, yo fundí y luego me lo cogí por abajo y se quedó el agujero, o pueden ser de icopor o de concreto aligerado y entonces, ¿sabes?, o de bloque y entonces se quedan embebidos dentro de la placa. Bueno, estos son bidireccionales y nada, estos son más ejemplos de lo mismo hecho, digamos, más artesanal, ¿no? Esto es por ejemplo, con esos cajones en guadua,
Fijaros, esto está hecho en medio del campo, entonces estos tipos fundieron una basecita abajo. Este es uno muy típico, que es que yo fundo una base, sobre esa base le coloco las viguetas, ¿vale? Le coloco las viguetas, que son estas de acá, las viguetas. Luego meto aquí un cajón de guadua, así lo hacen mucho en los pueblos. Meto un cajón de guadua. Entonces no necesito ni mucho encofrado debajo, porque, digamos, he fundido una primera base que me sirve de encofrado. Pongo la guadua y luego ya, digamos, fundo en completo la plaquita de arriba. Entonces me queda como plaquita por arriba, plaquita por abajo y la vigueta. Todo fundido. Bueno, listo. Hasta aquí los elementos horizontales en concreto. ¿Vale? Me paráis si tenéis alguna duda. Os voy a dar algunos cortes tipo en acero. ¿Por qué? Porque hablé con Camilo y sé que os ha, digamos, inducido a que podéis hacer las cosas en concreto o en acero. Entonces, para los que estáis haciendo en acero, os voy a dar algunos detalles tipo. El funcionamiento estructural es lo mismo, ya sea concreto que acero, ¿vale? Pero el acero tiene unas particularidades. Entonces, vamos a ver 3 detalles tipo de acero para que entendáis cómo arrancan las columnas, cómo se juntan vigas, esas columnas, cuando es en acero, y cómo... Sí, fundamentalmente esas dos cosas. Entonces, ¿cómo arrancan las columnas cuando es acero? Fijaros, el acero, esto es una relación muy importante. El acero tiene una condición que es que tiene digamos, una resistencia a compresión que es de 2.600 kilos por cada centímetro cuadrado. Es decir, un centímetro cuadrado de acero resiste, no sé, algo así como 5 toros, ¿no? En un centímetro cuadrado tú puedes montar 5 toros, un toro pesa 500 kilos. Puedes montar 5 toros sobre un centímetro cuadrado de acero y lo resiste. El hormigón resiste a compresión 250. Solo puedes meter medio toro. Y el terreno aproximadamente 2 kilos por cada centímetro cuadrado, es decir, 2 kilos de arroz. ¿Sí? Entonces, en el mismo centímetro cuadrado de acero, aguanta, ¿no?, lo que aguanta una superficie mucho más grande de concreto y una superficie mucho más grande de terreno. ¿Sí? Yo puedo aplicar la misma fuerza en esta relación. Por eso, las columnas de acero son unos elementos muy finitos. Miraros, aquí son elementos muy finitos, muy delgaditos, que apenas tienen sección. Cuando llegan a la base, tienen que repartir esta carga que venía por hilos muy finitos, tiene que repartirse sobre una superficie de concreto más grande, ¿verdad? Entonces, aumento con una placa, aumento la superficie por la que viajaba. Si antes viajaba en una I, bueno, pues le voy a dar esta placa de acero. ¿Para qué? Para generar la transición de lo que venía por este espacio, le doy toda esa base para que al hormigón sea capaz de repartirlo en una superficie más grande. Y el hormigón, a su vez, se convierte en una zapata con mucha más superficie para que el terreno sea capaz de asumir en una superficie más grande los mismos kilos. Yo estoy metiéndole los mismos kilos, 2 toneladas, pero en el acero es capaz de viajar en muy pocos centímetros, en el concreto necesito más centímetros y en el terreno necesito más centímetros de apoyo. ¿Habéis entendido esto? Eso es básicamente la realidad de los cimientos. Es que, ¿no?, así es como funcionan los cimientos. Bueno, digamos que así baja el acero. Entonces, el acero, que es muy resistente, yo puedo apoyarlo sobre unas placas. Entonces, necesito una placa que me haga la transición. Entre el acero y el concreto siempre tiene que haber una placa entre medias. Y esa placa, que se apoya sobre la base de concreto, puede ser de distintas maneras. Fijaros, lo primero es que el acero, para que entendáis, el concreto es un material que siempre tiene su querer ser, es estar empotrado. La madera, su querer ser, es estar articulada. Y el acero puede estar o articulado o empotrado según nosotros queramos, ¿sí? Si yo, ¿cómo se empotran las cosas o cómo se articulan? Mirad, si yo consigo que dos cosas estén muy, muy, muy pegadas, imaginaos que pongo muchísimo super bonder, ¿no? O sea, meto la cola entre un elemento y otro, está más empotrado. Si le pongo un punto de apoyo, si yo cojo un palito
y sobre una superficie le pongo un puntito de apoyo, pues este palito va a girar, es decir, va a estar articulado. Ahora, si yo ese palito es más grueso y le echo mucho colbón, pues este ya está algo más empotrado, ¿no? Tiene un giro, pero mucho menos. Y si yo ese palito lo pego muchísimo y lo pongo, pues ya no gira. Este giro ya no existe, está empotrado. Esto es empotrado, esto es articulado y esto es como semiarticulado. Entonces, con el acero yo puedo generar grados de articulación. Es decir, si yo apoyo la columna y le doy un puntito de soldadura, pues esa columna va a poder girar. Pero claro, si yo le pongo estas cartelas, los elementos que son metálicos en este sentido, pues ya evito ese movimiento ya no existe en este sentido. Va a aparecer un movimiento en el otro sentido seguramente, ¿no? En este sentido va a haber más articulación. Entonces yo puedo jugar a esas articulaciones, tanto como que puedo llegar a poner una rótula entre la base y la columna, una rótula, y este elemento ya no es que gire, es que es absolutamente articulado. ¿Vale? Entonces, de los grados de articulación depende el tipo de apoyo. Para vuestra estructurita que estáis haciendo, podéis hacer una base de soporte empotrada, ¿vale? Una base de soporte empotrada tipo puede tener o este detalle, cualquiera de estos detalles son empotrados. Por eso aquí pone semirrígida, ¿no? Porque está apoyada y soldada. Esta está apoyada y está soldada y además tiene estas cartelitas. Entonces, bueno, pues en este sentido es más rígida, ¿no? Y si en vez de una cartelita le pongo una cartela a cada lado y esa cartela está perfectamente soldada a la misma placa, pues es más rígida. Es decir, yo puedo ir aumentando el nivel de empotramiento de la base según yo quiera, ¿no? La cantidad de soldadura que ponga. Bueno, cualquiera de estos tres detalles os vale para vuestro proyecto. Sí, dime. Juanma, para decidir si uno utiliza una estructura semirrígida, rígida o pues muy rígida, ¿eso lo dicta el estructural o sí, cómo se toma esa lo dicta el estructural. Lo dicta el estructural. ¿Y sabéis por qué lo dicta? Por lo mismo que os decía antes. Esto es como no sé, cualquier relación humana, ¿verdad? Como los matrimonios. Cuanto más rígido es la unión entre personas, ¿verdad? Es una unión muy bonita, pero los problemas de uno se trasladan al otro con mayor, ¿no? De manera más acuciada o más fuerte. Y si uno está más articulado, es decir, la relación es más ligera, entonces pues mis problemas los traslado menos. El tema es un traslado de problemas. Si yo permito que esta columna gire, entonces yo voy a tener que sobredimensionar porque ella va a tener que arreglársela solita para aguantar todas las presiones. Ahora, si yo la voy rigidizando, lo que le voy generando es que parte del momento que tenía esta columna se la paso a la zapata, ¿vale? Y en este caso, todo el momento se lo paso a la zapata. Entonces, cuando una zapata se encuentra con un momento, imaginaros que tengo un momento, entonces ella gira. ¿Y qué pasa? Que se lo pasa al terreno. Y el terreno lo sufre. Entonces, si el terreno es bueno, pues perfecto, yo le puedo darle todo el esfuerzo que él quiera, ¿no? Le puedo provocar todo el esfuerzo que él quiera, él me va a responder bien. Pero imaginaros que estamos sobre un terreno no tan bueno. Entonces, no puedo meterle ese momento, porque entonces lo que me va a pasar es que todo el edificio se me va a girar. Entonces, los estructurales en función del elemento siguiente al cual le voy a transmitir ese momento, deciden si articulan o no. Si yo estoy sobre un terreno, vamos a decir, de relleno, ¿no? Que tiene resistencia a compresión, pero que no es capaz de aguantar momentos, pues entonces yo cojo y toda mi estructura la articulo. Imaginaros que yo estoy apoyado sobre un muro gótico, ¿verdad? Y yo voy a montar una estructura sobre un muro gótico o un muro de ladrillo. Y yo voy a arrancar aquí una estructura metálica. Pues yo aquí, claro, vale, el muro va a aguantar la carga, pero yo no quiero, como os decía antes, tumbar ese muro. Entonces yo cojo aquí y genero una articulación. ¿Sí? Entonces el muro me va a aguantar la carga, pero este hermano nuevo que yo hago es el que se tiene que aguantar su momento, ¿vale? De tal modo que a mi muro no me genere momento. Entonces, eso depende del cálculo estructural, como veis, ¿vale? Pero que digamos que os enseño los detalles para los distintos casos. En vuestro caso, podéis hacer cualquiera de las tres opciones, son buenas.
¿Vale? Gracias, Juanma. ¿Entendido? Sí. A vosotros. Perfecto. Las preguntas son siempre muy buenas. Me ahorro cosas porque no puedo contarlo todo de la vida, pero, pero cuando decís las preguntas, pues bueno, pues me extiendo un poco y os explico un poco más. Juanma, Que no hay una ningún problema, pregunta todo lo ya contrario. gráficamente. En el dibujo que vemos en la esquina Adelante. derecha, yo creo que ¿Este? esas barras, sí, esas barras son las barras que vienen del refuerzo de las zapatas, ¿cierto? No. Te voy a explicar cómo son esas barras. Este dibujo es muy importante. Mira, Ok. lo dibujo aquí arriba. Yo tengo aquí arriba una zapata y la he terminado de construir. Tengo el concreto de limpieza, como os he explicado, y tengo mi parrilla. Punto. Esta es mi zapata. ¿Listo? Entonces, en el caso del concreto, pues yo dejaba unas esperas para arriba, pero en el caso del acero, yo no dejo esperas. El acero va a ocurrir después. Yo lo que dejo es, puedo dejar, o dejo una placa que está embebida. Es una placa que cuando yo fundo el concreto, queda embebido dentro del mismo, ¿verdad? Y tiene aquí, es esta de acá, que tiene dos patitas, y se clava dentro del concreto, ¿vale? Esta placa es una placa que yo la dejo aquí depositada, en realidad la tengo que dejar en el aire, la dejo como apoyada aquí, ¿no? Con una cosa como de montaje, y cuando fundo el concreto se queda ahí enrasada y aflora aquí un elemento metálico. Este es el elemento metálico sobre el que yo voy a soldar la columna metálica, ¿cierto? Entonces tiene que quedar en la cara superior de la zapata, la cara superior, o la dejo ahí metida o la coloco después. Colocarla después, ¿qué quiere decir? Que yo hago mi zapata, lo que pasa es que no suele ocurrir, os lo dibujo aquí. Yo hago mi zapata y después le hago 4 agujeros, meto 4 barras y le pongo una placa encima. Entonces, esto, bueno, pues si yo ya lo dejo previsto, pues es mejor dejarlo hecho desde el principio, ¿vale? Porque si no, me toca hacer 4 taladros y meter 4 barras. ¿Vale? Y la diferencia entre este detalle, que el detalle A y el detalle B, es un tema... A ver cómo os lo explico. Fijaros, esta placa me quedó os lo voy a explicar. Miraos que tengo un conjunto de columnas. Tin, 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 tin. Tengo estas 9 columnas que hacer. ¿Vale? 9 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y yo le hago 9 zapatas a cada una de esas columnas. Entonces, yo me compro 9 columnas de 3 metros de alto. Exactamente 3 metros de alto. Ahora, imaginaros que entre esta zapata y esta zapata, pues esta me ha quedado a la cota 0,0, pero esta se me ha levantado 1 centímetro. E imaginaros que esta zapata me ha bajado 1 centímetro. Y esta está 3 centímetros, porque claro, es que la construcción es una cosa que tiene sus errores, ¿verdad? Entonces, si esta se me ha quedado a la 0, pero esta está a la más 3, cuando yo le coloque las columnas de 3 metros, 3 metros, 3 metros todas, resulta que la placa que yo voy a colocar encima, pues se va a quedar torcida. Es decir, en un punto va a estar en 0 y aquí está en más 3. Y eso no puede ser. La parte superior de las columnas deben estar siempre absolutamente... O sea, que aquí haya un pequeño error en las zapatas, bueno, pero no sé cómo... Pero tengo que asumir ese error para que la placa que hay encima sea absolutamente horizontal. Entonces, para eso está este sistema, el detalle B. El detalle B es un detalle en el cual yo dejo una armadura con una rosca metida dentro de las zapatas. Luego yo vengo con esta placa, ¿verdad? Y cuando ya tengo construidas todas las zapatas, esta placa la pongo un poco más arriba o un poco más abajo para que todas las placas de las distintas zapatas me queden a la misma altura. Y eso haga que ya todas las columnas arriba terminen en la misma altura. Entonces me puede quedar una un poco más acá. Entonces la de la zapata que estaba a la cota 0, pues la subo 3 centímetros. Y la que estaba a la cota más 3, pues la bajo 3 centímetros. De tal manera que luego en la cara superior de las columnas, todas las columnas quedan enrasadas. ¿Habéis entendido esto?
Es una Sí, cosa muy gracias. sencilla, pero me sirve como para nivelar en altura y absorber defectos de construcción. Bueno, listo. Ahora, ese es el apoyo abajo. Ahora, ¿cómo son los apoyos arriba? Pues mirad, aquí os pongo varios detalles. De estos los copiáis el detalle, el que queráis. Cualquiera vale, ¿vale? Como os decía, estos son apoyos en los que hay más grado de apoyo o más grado de empotramiento. ¿Por qué este está muy apoyado? Porque fijaros, solo tiene un poco de soldadura aquí. Un poquito de soldadura ahí. Entonces esta viga va a poder girar. Pero este detalle frente a este, fijaros que esta viga entonces he soldado mucho más por aquí, por aquí, por aquí y le he puesto este rigidizador aquí y aquí. Entonces este elemento y este están mucho más unidos. ¿Lo veis? ¿Cuál es el detalle bueno? Pues depende de lo que diga el estructural. Los dos valen. ¿Ok? Este es el típico, ¿vale? El empotramiento. Pero si en algún caso hay que articular por la razón que sea, pues se articula. Y a veces dices, ¿quién pasa? Porque claro, cuando yo tengo dos elementos cruzados, o pasa la viga o pasa la columna, ¿verdad? Entonces, a veces pasa la columna y la que choca contra ella es la viga, y a veces es al revés. A veces pasa la viga y la que choca contra ella es la columna. Y eso es una decisión también de nosotros, ¿vale? Depende del diseño, no hay un detalle único. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo pasa la viga? Claro, si yo quiero una viga continua, pues es mejor que las columnas paren y que esta viga sea la que pase. Y es este caso, el caso de la viga continua. ¿Sí? Pero si yo voy a tener una columna muy solicitada, como muy esforzada, pues a lo mejor me interesa más que las columnas pasen, porque necesitan ser muy fuertes y sean las vigas las que paran. ¿Vale? Entonces, digamos que los dos detalles valen. En el caso de los empotramientos, da un poco igual, porque fijaros este detalle y este otro detalle, ¿vale? Estos dos detalles. En este caso, la columna pasa y en este caso, la viga pasa. Pero como yo le pongo estos rigidizadores que son como unas cartelas que se meten dentro del alma de la I, ¿no? Se mete ahí. Digamos, ese rigidizador puesto en horizontal o este puesto en vertical, lo que está haciendo es que garantiza el esfuerzo de esta cara y garantiza el esfuerzo de esta cara y que pase esta cara y que pase esta cara. Y por tanto, y esta igual. Entonces, da igual que pase la viga o que pase la columna, los rigidizadores, digamos, restituyen eso que le estoy cortando a la viga o a la columna. Entonces, un detalle en el que yo hago esto funciona. Porque aquí está la columna y a lo mejor he pasado la viga. Y la columna es la que se cortó aquí y la que se cortó aquí. Pero como le pongo este rigidizador y este rigidizador, pues al final todo esto queda intrínsecamente unido. Si ustedes han visto la viga Vierendel que existe entre el W y el ML, ¿verdad? Es una viga que es de este tipo. Es una viga absolutamente empotrada en todos sus apoyos y ese empotramiento casi ni se ve si es la viga la que pasa o la columna la que pasa. Al final, con esas cartelas restituyes el cuadrado, ¿no?, que le restaste a uno de los dos elementos. ¿Vale? ¿Entendido? Entonces, si lo hacéis todo empotrado, pues es un detalle bastante sencillo. Columna que llega, viga que pasa y cartelas que le tengo que poner en el medio. ¿Listo? Bueno. ¿Qué pasa con las vigas y las viguetas? O sea, la viga ha salido de la columna y podemos hacer, fijaros, este es un dibujo en planta. Esta es la viga, ¿verdad? La vigueta puede ir o encima y entonces ser pasante o se puede poner un apoyo directo discontinuo, es decir, que yo pongo aquí una vigueta y la otra vigueta la pongo justo al ladito del siguiente tramo de placa, ¿verdad? O puedo hacer que esta vigueta venga aquí, no que esté encima de la viga, sino que esté la cara superior coincida con la cara superior de la viga. Y aquí veis como la forma, ¿sí? Entonces, la cara superior de la viga es la cara superior de la vigueta. Y lo que se hace es que se le pega un pequeño corte. A mí me encantan estos nombres de construcción porque son nombres que solo existen para eso. Se le llama escotadura. Esto se le llama escotadura. Pero vamos, no os quedéis con este nombre, es que a mí me gusta. Porque claro, como
como la cara superior de la vigueta es así. Y viene y se choca con la cara superior de la viga, que es así. Entonces se le pega aquí un corte aquí a la vigueta, se le quita este trozo para que pueda introducirse hasta allá. Y entonces, ¿ves? Se le quita ese trocito para que no se choque el ala superior con el ala superior de la viga y se meta hasta el fondo y ya puedo soldar aquí. ¿Verdad? Este elemento lo puedo soldar aquí. Bueno, esos son viguetas, ¿sí? Apoyo de vigas en viguetas. Cogéis cualquiera de estos detalles y los podéis utilizar, pero ya sabéis cómo funciona. ¿Vale? Bueno, y esto es un corte tipo de aquella otra vira que os decía cuando yo enseñaba construcción de estructuras, en el cual yo le ponía este detalle a mis estudiantes. Esto es un ejercicio casi del principio, luego eran mucho más elaborados. Entonces, fijaros lo que yo aquí les planteaba. Les planteaba, mirad, tenéis un muro de concreto y tenéis que apoyar esta estructura ligera de acero, ¿sí? Donde tienes detalles aquí de apoyo de columnas, pero aquí hay un arranque complicado porque estoy arrancando con una viga contra el concreto y con una columna contra el concreto. Entonces, estos detalles, bueno, yo les hacía hacer el diagrama en momentos, pero no importa, vosotros no tenéis que hacer nada de eso. Aquí veis el primero de los detalles, el muro de concreto y cómo arranca la viga y la columna. Y aquí veis con una placa embebida, con las garrotas que se meten dentro del muro. Esta placa yo la ponía de estas regulables para ver esta altura, pero bueno, podía ser regulable o no. Y empezaban a aparecer las columnas. Entonces yo les decía, mira, son 2 UPNs en cajón cerrado. Bueno, eso lo da el cálculo estructural, eso es lo de menos, ¿sí? Entonces 2 UPNs que llegan y se sueldan aquí abajo. Por aquí salía una viga que es una IPE o IPN y se suelda aquí. Y fijaros cómo es este detalle, si decimos el detalle B, sería este detalle B, donde la viga y la columna, pues bueno, había una reducción en la altura de la viga, pero bueno, eso es lo de menos. Fijaros cómo yo lo que hacía es que lo que pasaba era la columna, pero luego le ponía las cartelas que restituyen, ¿no? Y hacen que todo el nudo sea absolutamente empotrado. Entonces, que la viga sea la que pase o la columna sea la que pase, no es tan importante. Sin embargo, les decía a los chicos, mirad, aquí hay un muro de ladrillo. Es por complicar la vida a la gente. Aquí hay un muro de ladrillo. Entonces, claro, lo que aquí sí puedo hacer un empotramiento, no me importa hacer un empotramiento, como aquí había un muro de ladrillo y yo no quería que se tumbara el muro de ladrillo, pues le decía, colóquenlo como un apoyo. Entonces, un apoyo es una placa embebida igual, pero sueldo muy poco, ¿sí? No hago esta unión tan fuerte, sueldo muy poquito. Entonces, esta viga cuando gire, pues no me va a tumbar el muro de ladrillo. Vale, entonces aquí tenéis un detalle, bueno, para que cojáis. Preguntas sobre el acero. Adelante. Juanma, Sí, dime. yo tengo una pregunta sobre el acero y es como con la placa de contrapiso. ¿Uno Sí. cómo hace esa placa? ¿Toca como en concreto Claro. macizo? Sí, eso nada, ni modos, eso no tiene nada que ver. Es decir, yo tengo que tenga esta viga y este detalle y luego tenga aquí la placa de contrapiso, pues la placa de contrapiso viene aquí. Bueno, en realidad aquí viene el recebo, y aquí viene la placa de contrapiso. Y punto. ¿Sí? Pero la viga, la columna apoya de la misma manera en la zapata, no hay otra. ¿Vale? Listo, Es una gracias. cosa independiente. ¿Vale? Listo. Bueno, vamos a pasar rápidamente por escaleras. Necesito daros este tema de las escaleras. Sí, adelante. Hola Juanma, qué pena molestarte. Yo tengo una pregunta acerca del acero, porque pues a nosotros siempre nos han enseñado como el predimensionamiento con el concreto y así más o menos sabemos cuánto mediría una columna, una viga. Pero en el caso del acero, ¿cómo sería? Pues es muy parecido. Es decir, la clave del predimensionamiento es la altura de las vigas. Vosotros lo sabéis, todo empieza por la altura de la viga. Y la altura
de la viga tiene que ver con la inercia de la misma. Y es muy parecida en el concreto y en el acero. Lo que pasa es que si tú coges y dices, no, es que mi viga tiene que ser de 60. Claro, la de 60 de concreto es así. 60, imagínate, por 40. Pero la de acero lo que tienes que buscar es una viga preformada que sea en forma de I y que tenga 60 de altura. ¿Sí? 60. Ok. Que generalmente es una IP60. Entonces, más o menos es así. ¿Sabes? Pero bueno, ya para meterse en más profundidades del acero, pues hay que acudir a un estructurista. O sea, que no te preocupes, pero más o menos la clave es que la altura de la viga es la misma. Y a partir de ahí todo lo demás. ¿Vale? Ok, vale. Lo mismo con la columna, ¿cierto? Y lo mismo con las columnas. Entonces, lo que tienes que hacer es que si tú necesitas una altura de 60, vete a una cosa que se llama, o os vais a una cosa que se llama prontuario de acero, que es como una especie de librito que la encuentras en internet. Tú pones prontuario de acero en internet y te aparecen todos los tipos de vigas que hay, sabiendo que para vigas utilizamos las IP generalmente y para columnas utilizas las Hs, la HEB fundamentalmente. Con IPs y HEBs puedes hacer casi toda tu estructura. ¿Vale? Esto para vigas y esto para columnas. ¿De acuerdo? Listo, vale. Muchísimas gracias. Juanma, las No, HB son como que la sección, o sea, como la vertical va a ser igual en dimensión a la que está en horizontal. ¿Sí? Sí, ¿Cómo es la relación? la HEB son cuadradas. Se Ah, utilizan para columnas precisamente porque son cuadradas. Y las IP son cuadradas y más gordas. Porque fundamentalmente, como se utilizan para columnas, fundamentalmente lo que resisten es peso. Pero las IPs son las que se utilizan para vigas porque son más altas que anchas, porque precisamente lo que se utilizan son para vigas, para resistir flexiones que necesitan más inercia. ¿Vale? Entonces, por eso, estos son vigas y estas son columnas. Vamos, esto me coge un estructural y me dice, tío, pues como muy ligero, ¿no? Con todo lo que dices. Pero más o menos con estas reglitas que os digo, nos manejamos los arquitectos. No necesitamos saber mucho más. ¿Vale? Y para este ejercicio no os preocupéis demasiado. O sea, nada de vuestro taller va a depender de si elegisteis bien una H o una IP. De hecho, os digo, todos los que terminéis con una en vertical con vigas IP, qué sé yo, 240, miraros en el prontuario cuánto es la dimensión, os va a valer para todas las vigas. ¿Sí? A lo mejor IP 300, bueno, entre 240 y 300. Y las Hs, pues yo pondría HBs, si pones 240, pues como de 240. ¿Vale? 240 quiere decir que estos son 24 centímetros y estos son 24 centímetros. Punto. Con eso no os equivocáis mucho. ¿Vale? Entonces nada de 60, nada de 60. Predimensionar con IPs 240 o 300 y con HBs 240. ¿Vale? Eso os va a quedar una cosa como medio proporcionadita. ¿De acuerdo? Listo. Chicos, voy a pasar por las escaleras. Me quedan 10 minutitos. Si me extiendo 15 minutitos, me lo perdonáis. O sea, si me extiendo hasta y 20 y 25, porque quiero que veáis un poquito las escaleras, que es importante que las veáis. Bueno, voy a pasar primero rápidamente sobre la forma de las escaleras, ¿vale? Cuando diseñemos una escalera, porque sé que tenéis que diseñar una, las podemos hacer o de un tramo, ¿vale? Primero os voy a mostrar ejemplos. Estos son tipos de escaleras. Recta, de un tramo, ¿verdad? Está la de con entrada y salida a cuarto de vuelta, se llama, ¿verdad? Que coge como 90 grados. Para que veáis que hay miles de tipos de escaleras. Las hay de un tramo, pero con descanso. Es decir, que subo, descanso y subo. Esto es importante cuando la altura es grande entre dos pisos. Si hay más de 11 escalones seguidos, empieza a cansar, ¿vale? Entonces ya hay que dejar un descanso. Entonces haces en dos tramos. Una con entrada y salida de cuarto de vuelta, o sea, entro con cuarto de vuelta y salgo con cuarto de vuelta. Fíjate que es una escalera completamente distinta. Las de con descanso, como os dejo esta presentación, pues tenéis todos los ejemplos para que pongáis la que os dé la gana. La de con descanso en cuarto de vuelta,
Es decir, un cuarto de vuelta, pero con un descanso. Bueno. Las de descanso en media vuelta, esta es súper típica, ¿no? Esta es la más óptima generalmente en edificios de altura, pero como vuestro edificio es chiquitito, no tenéis por qué hacer la más óptima, hacéis la que queráis. ¿Sí? Entonces tenemos un tramo, descanso, un tramo, descanso, un tramo y descanso. Bueno, ahí tenéis algunas dimensiones tipo. Es importante estas dimensiones que aparecen en cada uno de ellos, porque cuando hago abanicos y cuartos de vuelta y demás, intento que no lleguen, estas líneas no lleguen todas aquí, porque si llegan todas las líneas aquí, el problema que tengo es que si yo voy pisando con un pie, aquí se me redujo muchísimo el peldaño, no me cabe el pie, ¿vale? Entonces, eso es muy importante, sobre todo en la de caracol, os la enseño aquí, la de caracol. Entonces, las escaleras de caracol que tanto os gusta hacer, que a mí me horripilan, o sea, son de las cosas más incómodas que hay. El tema es que yo solo puedo pisar, o sea, si yo pongo aquí el pie se me sale, ¿cierto? Entonces, se me sale o me pega con el siguiente escalón. Entonces, tengo que tener un espacio como de 60 centímetros donde yo se supone que no camino. Y tengo otro espacio donde tampoco camino porque tengo el peldaño. Entonces, al final hay un espacio útil donde yo pongo los dos, que es este, ¿vale? Entonces, esto no vale una escalera de caracol. Cuando mencionamos escaleras decimos, no, es que es de 1,20, porque, o de 1, o de 1 metro. Fíjate qué holgada es, ya, pero en la escalera de caracol esto no puede medir 1, porque es que no me cabe el pie, ¿vale? Tiene que ir mucho más. Bueno, las tenéis de semicírculo, en 4 tramos, ahí os dejo ejemplos de todas ellas. Es muy importante que nunca reduzcáis el ámbito por el que yo circulo. Si yo circulo en este ámbito, le pongo un radio de círculo para que el ámbito siempre sea constante. Si yo estoy bajando y tengo el pie, estoy colocando el pie, este ancho siempre sea B, que no se reduzca. ¿Listo? Bueno, ahí vais a ver distintos tipos. ¿Cuáles son las partes de la escalera? Pues ya las conocéis, baranda, pasamanos, balaustre, que son cada uno de los elementos horizontales, el escalón de llegada, que siempre es un escalón clave, el peldaño, ¿no? Que tiene huella y contrahuella, el descanso, el tramo, la pendiente y el escalón de arranque, eso es terminología, digamos. Ahí veis que esto es un pasamanos y esto es una baranda. La diferencia, porque aquí tengo un muro continuo y entonces puedo poner un pasamanos y aquí no tengo muro continuo y me caigo, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia entre pasamanos y baranda. Claro, la baranda generalmente tiene un elemento que tiene para poner la mano y hay unos elementos que se usan para que la gente no se cuele, que cuando los coloco en horizontal, generalmente por aquí cabe la cabeza de un niño, por lo tanto, cabe un niño, por lo tanto, no es tan chévere, ¿vale? Son más, digamos, tenemos que pensar que esas barandas cumplen una función de dar la mano y una función de que la gente no se caiga. Entonces, diseñar con elementos que puede ser a base de palitos está bien, pero que no, que los niños, o sea, siempre pensar en los niños. Si pensáis en los niños, ya tenéis el problema conseguido, ¿vale? Entonces, si un niño puede meter la cabeza ahí, no es buena idea. Entonces, esto puede ser con barritas, pero también puede ser de vidrio, ¿verdad? O de acero, o yo qué sé, hay 1000 formas. O lo puedes poner las barritas verticales, o lo puedes hacer un tablón de madera, pueden ser elementos continuos de arriba abajo, como en el SD. En fin, hay 1000 formas de hacer esto. Ahí os dejo unas cuantas, pero, digamos, decidís vosotros la que queráis. Lo importante, bueno, claro, el ancho. El ancho, claro, menos de 65 centímetros, imposible. Pero por lo general, ninguna escalera debería ser menor de 90 centímetros. Ya en espacios públicos donde hay un tema de incendios, no puede ser menor de 1,20. Y en lugares donde va a haber varias personas bajando o subiendo a la vez, deberían ser como más anchas, ¿vale? Esto no nos lo va a dar norma, pero en nuestro entorno de vivienda, digamos, la que estáis haciendo vosotros, debería estar entre 90 y 1 metro, 1,10. Más de eso es muy grande y menos es muy estrecho. ¿Vale? Os lo dejo para que lo tengáis. Bueno, aquí veis algunas alturas de esas barandas. La baranda debe tener una altura donde no te caigas. Esta es la altura donde no te caigas, que debe estar más bien como cerca de los 95 centímetros. Y hay una altura donde yo pongo la mano. No es lo mismo por donde me puedo colar, ¿no? O sea, yo estoy aquí. No es lo mismo por donde yo me puedo colar que donde yo apoyo la mano.
Entonces, el punto de apoyo de la mano, más o menos lógico, es 1,06, pero durante 95 centímetros tengo que conseguir que esto sea un buen elemento de protección para que no me caiga. ¿Vale? La separación cuando son palitos verticales debe ser de 10 centímetros. ¿Por qué? Porque la cabeza de un niño de más o menos 2 años mide 10 centímetros. Entonces, si pasa la cabeza, pasa el niño y se mató. Y si no pasa la cabeza, no pasa el niño. Ese es el tamaño de los 10 centímetros. ¿Vale? Bueno, fijaros, esta es una baranda, pero pues es testimonial. Es decir, que sirve para poner la mano, sí, pero que por aquí se cuela todo el mundo, también. ¿Vale? Entonces no es una baranda tan bien construida. Fijaros la de nuestra biblioteca, como es también. Muy chéveres estas con los hilitos y tal. O sea, hay miles de barandas que son muy chéveres, podéis hacerlas. Pero pues pensar que alguien se puede caer, ¿vale? Pensar en una persona muy mayor, en un niño, en fin. Este detalle del pasamanos también es importante, que los pasamanos se separen de la pared o se separen de las columnas para que yo pueda pasar la mano. O sea, es que yo aquí pongo efectivamente la mano. Entonces, si pongo la mano y voy pasando por ella y me encuentro con la columna, ¡pam!, me pego, ¿vale? Y si no está suficientemente separada de la pared, pues me raspo los nudillos. Entonces, tiene que estar un poco separado y aquí tenéis más o menos el detalle de cuánto tiene que estar separado ese pasamanos. Entonces, si está separado ese pasamanos y ese pasamanos es continuo, pues el ancho efectivo de la escalera es más pequeño, ¿vale? Porque ese pasamanos ocupa espacio. Bueno. Ahí tenéis pasamanos integrados, muy bonitos. Mirad este pasamanos integrado, qué bonito es, aunque pues tampoco es que sea muy ergonómico para la mano. Este está muy bien, porque puedo pasar la mano y es bonito, es elegante, ¿no? Bueno, ahí veis que el pasamanos está integrado dentro del mismo elemento, en fin. A lo que yo quería ir, y perdonadme, me quedan solo 5 minutos, pero voy a ver si lo consigo, es saber el sistema estructural. Las escaleras, si yo tengo unos puntos de apoyo, puedo utilizarla empotrándolo a ambos lados sobre este muro y este muro, pero voy a ir pasando sobre algunos otros elementos. Fijaros, aquí está apoyado sobre un muro y una gualdera. Esto es una viga gualdera. Viga gualdera. No tengo muro, pero tengo una viga metálica donde la apoyo. O puedo tener dos o vigas zancas. En España les llamamos zancas, aquí les llamamos gualderas, ¿no? Vigas gualderas y apoyo sobre dos vigas gualderas, que son esta y esta. Puedo apoyar sobre una gualdera doble, ¿veis? Aquí son gualderas exentas, una gualdera y otra gualdera. Y la gualdera puede estar al final del peldaño o puede estar un poco remetida dentro del peldaño y el peldaño vuela. Es decir, los tipos de apoyo son los que queráis. Gualdera estructural y con el peldaño que vuela a lado y lado, y con una sola gualdera lo logro, ¿verdad? Esta es una en la que apoyo en la pared y vuelo. Imaginaros esto para un niño, ¿vale? O para una persona mayor. Muy bonita la escalera, sí, pero esta es como de criminal para arriba, ¿vale? Esto es muerte segura. Entonces, no tiene pasamano, no tiene baranda, bueno. Puede ser usada con donde el elemento, fijaros, este es un elemento, es el del SD, donde toda la escalera es metálica y cuelga de cables. Pues no tiene gualderas, lo que está haciendo es que cuelga de cables. Súper chévere, también muy bonita. Fijaros que esta baranda también es muy bonita, es de vidrio, pero nadie se cae y se mata. Y es muy bonita, ¿verdad? Y tiene pasamanos y tiene vidrio. Eso está súper chévere. Bueno, ahí tenéis bastantes ejemplos. Y el sistema estructural de esto, os voy a enseñar el típico de las escaleras de concreto y el típico de las escaleras de acero. Este es como más o menos se dibuja una escalera. No es muy afortunado este dibujo, pero no tenía más. Os lo he dejado aquí de ejemplo, pero en las escaleras se nombran los peldaños, se dice cómo se sube y en qué sentido se sube, y entonces la flecha viene desde aquí subiendo hacia allá. En fin, os dejo este ejemplo porque es de un proyecto, pero es que no tengo muchos proyectos aquí, que en cuarentena no tengo acceso a todos mis proyectos, pero esto es más o menos como se dibuja en planta. Y esto es más o menos como se dibuja en corte, donde pongo el tamaño de la altura de las pasamanos, de las barandas, de las huellas, de las contrahuellas, en fin, todo eso, ¿vale? Decidme solo una persona. Vosotros ya sabéis cómo va este rollo de la ecuación de la comodidad, ¿no? O de la fórmula del paso medio.
Ya os lo han explicado en el pasado, ¿cierto? Listo. Entonces no profundizo sobre eso. Además, yo sé que Camilo en la presentación inicial os dijo que esto fuera una altura múltiplo de 0,18. Por lo tanto, ya sabéis que tenéis que hacer las escaleras múltiplo de 0,18. Esto era un ejemplo para que supierais cómo se traza, ¿no? Entonces, pero como ya lo sabéis hacer, pues no lo explico. En todo caso, tenéis el paso a paso. Si tenéis alguna duda, me lo preguntáis. ¿Cómo se consigue frente a la huella? Una vez que calculo la contrahuella, ¿cómo saco la huella? Entonces, en este caso me han quedado contrahuellas de 17.3 y huellas de 28.4. ¿Listo? Pues me pongo aquí en AutoCAD o a lápiz o lo que sea, pongo huellas de 28.4, pongo contrahuellas de 17.3, perdón, al revés. Sí, contrahuellas de 17.3 y huellas de 28, trazo eso y saco la escalera. ¿Vale? Son y 18. ¿Me dais 5 minutitos y os explico el sistema estructural de ambas? ¿Me permitís 5 minutitos? Si no, el que se tenga que ir, que se vaya, no se preocupe. Dale, lo hago y lo revisáis en la grabación, ¿vale? Es importante que os quedéis con esto. Una escalera de concreto, finalmente, si yo esta escalera es como una viga que se hubiera roto, ¿sí? Es como una viga que fuera así, que yo la he roto por aquí, clac, y la he roto por aquí, clac, y la he vuelto a poner así. Pero es la misma viga. Entonces, esta viga que apoya aquí, perdón, esta placa que apoya aquí y aquí, es la misma placa que apoya aquí y aquí. Es la misma, simplemente que le pegué 2 tajos aquí, pero funciona igual. Si yo veo el sistema, el diagrama de flectores de esta placa, ¿verdad? Lo mismo, tengo tracciones aquí arriba y aquí tengo tengo compresiones. Entonces, el armado de esta losa es exactamente igual que si fuera horizontal, exactamente igual. Lo que pasa es que la rompo. Entonces, cuando se rompe, ¿la barra qué hace? Pues la barra se dobla, no pasa nada. Y la barra de abajo se dobla. Y lo que hago con las barras de abajo es que esta barra de abajo, en vez de doblarla, lo que hago es que la lanzo hasta la cara superior y esta la lanzo hacia la cara de acá. Esto es lo que se llama unas alas de gaviota. ¿Para qué? Para que en este punto no haya una discontinuidad. Entonces la lanzo hacia allá, la lanzo hacia allá. Eso es un truquito de las armaduras, que las de arriba se prolongan para llegar a la cara de abajo. Ese es el único detalle que tenéis que saber. De resto, pues si las vigas, si habéis decidido que las vigas eran, digamos, que esta escalera se iba a apoyar en 2 vigas, una aquí, ¿verdad? Y otra aquí, o sea, aquí, en una viga que está aquí arriba y en otra viga que está aquí arriba, pues tendríamos este detalle. Pero también puedo hacer una viga central, como esta de acá, y entonces la losa sería así, con una viga central. Exactamente lo mismo que una losa normal y corriente. Ahí tenéis algunos detalles, los copiáis si lo queréis hacer en concreto, ¿vale? Sobre eso luego yo hago la formación de los peldaños, que es más o con concreto, o lo hago con ladrillo, o con lo que quieras, ¿vale? Aquí tenéis una losa, un detalle de una losa de un proyecto del mismo que os estaba enseñando antes, y aquí tenéis las armaduras. Entonces ahí podéis ver cómo son las armaduras y cómo se va apoyando. Bueno, aquí estaría la fase de la construcción. Aquí veis las alas de gaviota, fíjate, aquí hay una barra y aquí hay otra barra. Esta foto muestra las alas de gaviota, ¿no? Esta es una barra que estaba abajo y sale hacia la cara de arriba. Y esta es una que estaba abajo y sale hacia la cara de arriba. Bueno, aquí está la formaleta de la escalera, cuando la escalera ya queda fundida. ¿Listo? Y esto mismo se puede hacer en acero. Entonces, si yo lo hago en acero, pues las 2 mismas vigas que iban a la contra de las placas, que son esta y esta, pues se convierten en vigas de acero. Vigas de acero en Is. Mira, aquí lo tenéis. Pones una I y arriba pones otra I y ya está. ¿Qué es lo que tienes que hacer? En este caso, lo que trabajo son con vigas Gualdera. Las vigas Gualdera son vigas que hacen esta forma, que es exactamente lo mismo que esta I, que era completa, que la he partido aquí, clac, la parto aquí, clac, y la doblo, pim, pim, pim. Entonces, en acero es todavía más fácil, porque simplemente tengo que ir rompiendo, pues partiendo y volviendo a soldar, ¿verdad? Esas Is y voy dando la forma que quiera, ¿vale? Sobre esas gualderas puedo poner
otras piezas metálicas y lo remato con un peldaño de madera, o puedo poner dentro de la gualdera un elemento metálico y le pongo aquí el elemento de madera o de piedra o de lo que quiera. Es decir, hay distintos detalles que ahí os dejo para luego colocar los peldaños. Fijaros esta escalera, qué sencilla. Al final son gualderas que se quiebran y giran y bajan y hacen y ponen la forma que le dé la gana. Y sobre ellas se colocan los peldaños. Y sobre ellas se colocan después las barandas. Fijaros una cosa, que para que esta estructura quedara muy ligera aquí tiene una columna, pero aquí en este punto se hizo una estructura arriba y se descolgaron unos cables. Me da igual apoyarme en una columna que descolgar de un cable y colgar esta escalera. ¿Vale? Pero tiene que tener todas las partes. Estos son vigas gualdera. Juan Manuel, si yo quiero mis peldaños en madera, yo necesito poner como una subestructura encima de la gualdera, como otra de metal y encima poner el peldaño. Exacto. Yo le puedes poner, o en la gualdera le pones, imagínate que tienes aquí una I. Yo le pongo un angulito metálico y a la otra I de la gualdera de enfrente le pongo otro angulito metálico. Pues ya está, ya puedo poner aquí el taco de madera. ¿Lo ves? Listo. Ok, vale, gracias. Ese sería este detalle. Pero también puedo poner un elemento metálico de lado a lado, que sería como una cosa así metálica que va soldada a esta gualdera que viene por acá y a esta gualdera que viene por acá. Y encima lo forro de madera. Ese elemento metálico lo forro de madera. Y también me vale. ¿Sí? Es decir, hay muchas formas. Ahí podéis buscar opciones. Vale, chicos. Os voy a dejar, son I24, os voy a dejar esta parte del concreto prefabricado. Os lo dejo, ¿vale? Son apuntes. Si a alguno se le hubiera ocurrido hacer este edificio de concreto prefabricado, que lo revise y me escribe y profundizamos un poco. Os lo dejo como para vuestra información, por si queréis tener detalles y tal. No me da tiempo pues no puedo daros todo, ¿no? Pero que sepáis que hay una forma de hacer arquitectura con concreto prefabricado. Yo creo que en este caso no aplica, ¿no? Porque no es el objeto de estudio, no va a ser más bien la envolvente y todo eso. Pero bueno, pues aquí os dejo las ventajas, los detalles tipo del concreto prefabricado, por si queréis o queréis tener apuntes en algún momento tirar de ellos, pues yo creo que están bastante legibles. Vale, pero he querido centrarme en lo que son las cosas más importantes para vuestro trabajo. ¿Listo? Entonces, ya sé que he ido muy rápido, pero ahora os subo la presentación para que tengáis detalles, pero espero que os haya quedado medianamente claro los procesos. Preguntas, dudas, ¿cómo os quedáis? Seguís los 41 por aquí. Bueno, veo 19 cosas en el chat que no las había visto, pero son las anteriores. ¿Alguna pregunta? Adelante. Nada, todo perfectamente confuso, ¿no? Juanma, Sofía. una duda. Sí, dime. Respecto que es una estructura metálica, pero es en V, ¿cómo sería la cimentación? ¿Sería igual o en qué cambiaría? La estructura metálica, las columnas son en V. Sí. Pues nada, tú llegas con la... O sea, cualquier elemento metálico, me da igual cuál sea la forma, cuadrada, que sea una I, que sea una H, que sea una V, me da igual. Llego abajo y me encuentro con una placa. La corto para que dé justo con la placa y sueldo las caras. Nada más. ¿Sí? Listo, ¿Me seguiste? Sí. Sí. Esa es la ventaja del acero, que tú lo cortas y llegas, se choca contra otra cosa y con que los bordes estén en contacto, empieza a soldar por todos lados y no es tan fácil como lo que te estoy diciendo, pero te lo simplifico para que lo entiendas. Y entonces ahí, al soldar, vuelvo a pegarlo. Es distinto que la madera debe ensamblarse. El concreto debe fundirse, pero el acero, lo normal es que se suelde. También puede ir atornillado y otras cosas, pero lo normal es que se suelde. Y soldar es como cuando nosotros cortamos dos piezas, las pegamos una contra la otra y le echamos colbón. Pues lo mismo. ¿Vale? Vale, Juanma, gracias. Nada, más preguntitas.
Bueno, los que tenéis que ir a clase ya os estáis yendo. Si, pues nada, habéis conseguido aguantar hasta el final. Muchas gracias, de verdad, a todos por la atención y estoy pendiente por si tenéis alguna duda a través de Gaby, perdón, o me preguntáis a mí directamente y avanzar con el detallito, ¿vale? Avanzar mucho con el detallito que me lo tenéis que presentar de aquí en unos días, ¿vale? Eso, chicos, muchas gracias a todos. ¿Qué tal, Jessy? ¿Otra vez muy a la carrera? Gracias, Juanma. Chao. ¿Qué hubo, Chao. Juan Manuel? ¿Cómo va? Qué pena estar en silencio, pero no quería interrumpirlo y entrar tarde. ¿Cómo va todo? No, nada. Ya sabes que tus interrupciones siempre son unos apuntes de valor buenísimos porque Qué me pena, colombianizan. estaba un poco ahí escuchando al margen y no No, pude tranquilo. interrumpir, pero mil gracias. Oye, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? También un poquito demasiado a la carrera, pero bueno, pues ahí dimos con los elementos horizontales, ¿no? Sí, ya con esto ya tienen una buena base